Estamos de vuelta en Última Mirada y lo hacemos conversando junto a Raúl Sor el día de hoy acerca de la situación de Julian Assange. ¿Será extraditado o no? Le vamos a preguntar su opinión y su comentario a Raúl Sor, a quien saludamos. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ivo. Sí, bueno, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo en Gran Bretaña, que es el que tiene que decidir, y la defensa de Julian Assange ha declarado que él correría peligro si se lo envía a Estados Unidos, que hay, bueno, no solamente correría peligro, sino que tiene una amenaza de 175 años de cárcel. Esa sería la pena máxima que podría recibir Julian Assange bajo los cargos de espionaje a los cuales está sometido. Y claro, su defensa dice que el eje de la defensa es: este hombre no es un espía y nunca ha realizado espionaje, él es un periodista y como tal obtuvo información y la publicó con la idea de informar al público estadounidense de lo que ocurría allí. Por lo tanto, su labor es de fortalecimiento de la democracia y que el conocimiento público en un sistema abierto en que la gente tiene acceso a la información, se puede formar su propio juicio. Ahora, esto evidentemente, la libertad de prensa muchas veces es incómoda para el poder. Pero, bueno, este es el debate que se tiene en que Estados Unidos, básicamente el gobierno, el Departamento de Justicia, para ser exacto, en Estados Unidos lo acusa de espionaje y pide su extradición. Y su defensa señala que él no hizo más que cumplir con una tarea informativa. Ahora, todos estos hechos ocurrieron principalmente cuando él era el jefe de esta institución llamada Wikileaks, que se hizo tan famosa en su momento, allí por el 2010, 2011, y publicaron una cantidad enorme, pero enorme, de información, que eran muchos, de la información provenía del Pentágono y de documentos originales del Pentágono. Incluso uno de los elementos más famosos, más conocidos de los Wikileaks, fue la filmación a bordo de un helicóptero. Esto fue obtenido desde el Pentágono y el informante o la informante finalmente, Chelsea Manning, que era una soldado que trabajaba en el Pentágono, filtró esa información, la obtuvo de los computadores del Pentágono y se la entregó a Wikileaks y la publicaron. Y en ese video se observa como en un videojuego al piloto y su acompañante en el helicóptero, que están ametrallando a un grupo de civiles en Irak, y en esa ocasión asesinaron a 11 personas, incluyendo a 2 periodistas de la agencia Reuters. Y bueno, finalmente esto causó un escándalo enorme. Pero junto con eso salieron decenas de miles de documentos de reuniones privadas, y que el Pentágono dijo: esto pone en peligro o ha puesto en peligro la vida de soldados estadounidenses, de funcionarios estadounidenses. Pero esto también es cuestionado por la defensa, porque Julian Assange no actuó solo. Él tuvo el respaldo de los principales, o algunos de los principales medios de comunicación en Europa. El Spiegel, que es quizás la principal revista en Alemania, The Guardian en Gran Bretaña, El País en España, Le Monde en Francia, es decir, los medios más prestigiosos. Y estos medios lo que hicieron fue recibir los documentos de Assange, de Wikileaks, y los analizaron y ocultaron aquello que pensaban podría causar daño, persecución o muerte de algunas de las personas que allí figuraban. Por lo tanto, no fue una entrega de información a ciega. Y eso es uno de los elementos que señalan la defensa, que esto no fue espionaje, no se entregó a otro Estado con fines malévolos. Y esto, la ley que se está utilizando contra Assange es una ley en Estados Unidos que data de la Primera Guerra Mundial y era contra el espionaje. Es
es decir, contra aquellos que dañaran los intereses de Estados Unidos. Pero los abogados de Assange dicen, esto nada tiene que ver con la ley que se está empleando en su contra. Raúl, y estas horas claves que vive Julian Assange se da en medio también de su nominación al Premio Nobel de la Paz. Así es, bueno, estos son... habrá que ver qué pasa con eso, falta bastante para... Es decir, muchos de sus partidarios, tú sabes que nombrar o nominar a alguien a un premio Nobel, basta con que alguna institución tome la iniciativa, pero en definitiva hay la mayoría de los sindicatos de periodistas, de colegios de periodistas en el mundo se han solidarizado absolutamente con él y también muchos medios de comunicación, especialmente los que mencioné ya, de manera que a él no le faltan los aliados. Y bueno, él además ha sido bastante mortificado porque inicialmente él se asiló en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde estuvo bastantes años y que tuvo que salir cuando fue electo Lenín Moreno, cuando Rafael Correa dejó el gobierno, que era quien le había concedido el asilo en la Embajada ecuatoriana en Londres. Bueno, Lenín Moreno se lo quitó y allí fue aprendido por la justicia británica, que además había otro juicio en Suecia, donde lo acusaban de violación. 2 mujeres hicieron las denuncias contra Julian Assange, y eso fue un caso muy turbio. La acusación era muy poco clara, todo indicaba de que estaban ambos en una cama, dormían juntos, y la denuncia decía que él había utilizado fuerza para tener el acto sexual, pero ya partía desde una situación de mutuo acuerdo, es decir, él no la había forzado a ir a estar en esa cama, y después cuando empezaron a salir los detalles, uno tenía, o yo tuve la impresión, y mucha gente la tuvo, que había en Suecia había una motivación política y que había sido impulsada por Estados Unidos para complicarle la vida a Assange. Finalmente las mujeres denunciantes retiraron su denuncia, por lo tanto ya está libre de esos cargos, pero ahora enfrenta, bueno, qué va a pasar con Estados Unidos y si la acusación de espionaje seguirá vigente. Él ha recibido también respaldos importantes a nivel de gobierno, entre otros, como él es australiano de nacionalidad, el gobierno australiano le ha pedido a Estados Unidos que abandone este pedido de extradición. Estados Unidos no ha respondido a esto y habrá que ver cómo sigue, pero como tú bien señalabas al comienzo, se están jugando las horas críticas en la suerte de este hombre que en su momento fue una estrella y el mundo estaba pendiente de sus denuncias. No cabe duda, Ivo, que él le hizo daño al gobierno de Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas, es decir, que quedaron muy mal parados, y divulgó una serie de otros documentos que eran lesivos para los intereses de Estados Unidos. Pero, bueno, eso es la libertad de prensa. Es decir, si tú solamente se te va a permitir publicar aquello que favorece a los gobiernos, bueno, no valdría la pena tener medios de comunicación que se dedicaran a cubrir los temas políticos. ¿Y en qué condiciones llegaría a Estados Unidos, suponiendo, si esto lo proyectamos a que tenga un resultado negativo para Julian Assange, las condiciones de la cárcel? Porque muchos han hablado, de hecho su señora decía que él iría a morir a Estados Unidos, que podría suceder una situación similar a Alexei Navalny. Ayer lo hablábamos también lo que había sucedido con él y todas estas dudas que existen respecto a su muerte, pero las condiciones de esta cárcel, es de una cárcel de extrema seguridad, ¿a dónde llegaría Julian Assange? Bueno, déjame decirte primero que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Julian Assange a través de una gestión que hizo el Colegio de Periodistas en Chile, y me pidieron que lo entrevistara y lo hice, y él estaba en ese momento en la Embajada de Ecuador y estaba en muy malas condiciones, estaba mullido, claramente pasaba por una depresión, y que es algo que muchos que lo han visitado han señalado que él sufre de un estado depresivo, por lo tanto sí, su salud está muy mermada. Los años en la cárcel probablemente fueron quizás mejor que los años
en la Embajada de Ecuador, donde estaba confinado a una pequeña pieza y, bueno, había perdido todos sus contactos y aunque había una gran solidaridad mundial hacia él, especialmente por parte de, como digo, de los colegios de periodistas, de aquellos que defienden la libertad de prensa, él estaba muy aislado y en la cárcel su situación se agravó aún más. De manera que es difícil decir cómo va a evolucionar si lo llevan a Estados Unidos, pero seguramente va a ir a una cárcel de alta seguridad, en cierto sentido también para protegerlo a él, y lo más probable es con una condena de 175 años, que aunque se la reduzcan, todavía va a tener muchas décadas tras las rejas y que con una salud frágil es probable que no resista el proceso. Y esto además, bueno, evidentemente va a generar un revuelo, un debate en el mundo periodístico. También, tú lo decías, has hecho hincapié importante varias veces acerca del rol que jugó él, del por qué está detenido específicamente. Esto podría generar también una especie de levantamiento, quizás alguna especie de manifestaciones un poco más grandes de las que hemos visto hasta ahora. No creo. Un problema con Julian Assange que él no era, digamos, fue muy valiente, pero no fue particularmente hábil en generar aliados y amigos y terminó con disputas con varios de sus ex colaboradores. Y bueno, yo creo que para jugar el rol y la audacia y los riesgos que él asumió se necesita un carácter especial, que, digamos, una fuerza, pero algunos lo acusaban de un cierto protagonismo excesivo. Habrá que ver cómo ha cambiado su personalidad desde entonces, pero es claro que mucho de lo que él informó, todo, la acusación de Estados Unidos, que él puso en peligro la vida de estadounidenses, no ha sido en absoluto corroborada con hechos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y segundo, lo que él sí hizo fue avergonzar al Pentágono y a ciertos militares por la forma en que estaban conduciendo la guerra y las arbitrariedades que se cometieron tanto en Irak como en Afganistán, porque él obtuvo documentación de ambos países. Raúl Sor, muchísimas gracias por este comentario. Vamos a quedar muy atentos, lo decíamos ambos, son las claves las que vive Julian Assange, un periodo larguísimo que puede llegar a una definición, evidentemente terminando con él preso en los Estados Unidos. Que estés muy bien, muy buenas noches. Chao, Ivo, hasta mañana. Y así llegamos al final de esta edición de Última Mirada. Continúe en la compañía de CNN Chile, que tengan una muy buena noche.